Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, creo que la mayoría de nosotros hemos estado en algún momento en algún tipo de crisis, ¿verdad? Podríamos ver simplemente los años pasados y ver la crisis que hubo en todo el mundo acerca de las enfermedades, acerca del COVID, acerca de muchas cosas que pasaron con pérdidas de trabajo, con enfermedades y muchas cosas así. Pero aparte de eso, cada uno de nosotros ha estado en algún momento en un tiempo de crisis. Un tiempo en el que estamos pensando cómo poder salir de esa situación difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que pueda mejorar la vida que estoy llevando? O tal vez parece que no hay una salida para salir de esta situación tan complicada y tan difícil. A veces, e incluso viene a la mente el pensamiento, la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento que yo más lo necesito? ¿En realidad está tan cerca de mí como Él lo ha prometido? ¿En realidad está cerca de mí cuando yo estoy pasando por tribulación, por dolencia, por enfermedad, por necesidad? ¿En realidad está ahí Dios? ¿Qué tan cerca puede estar? ¿Dios está con nosotros? ¿Cuándo está con nosotros? ¿En qué momentos está con nosotros? Y vamos a escuchar a lo largo de toda nuestra vida muchas ideas, muchos pensamientos, muchas palabras que nos van a decir, es que en estos momentos Dios va a estar contigo cuando tú hagas esto, realices esto. Pero cuando tú, por el contrario, estés haciendo las cosas bien diferente a lo que te estamos diciendo, Dios no va a estar contigo. Dios se va a alejar de ti. Pero queremos ver hoy, en realidad, ¿cuándo está Dios con nosotros? Y para eso vamos a utilizar el texto del Evangelio de Mateo que acabamos de leer hace unos momentos, que se encuentra en Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25, donde dice así el Evangelio de nuestro Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta es una historia que normalmente en estas temporadas de Navidad olvidamos un poquito. Hay siempre una dirección hacia varios personajes importantes de la historia, ¿verdad? Siempre encontramos los personajes como María, como nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, como los pastores, como los sabios que venían de Oriente, y a veces decimos como que el olvidado que siempre está en las Navidades, en las historias de la Navidad, es aquel hombre que hoy estamos escuchando, a José. Porque sí, siempre estamos hablando de la Virgen María, estamos hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, que nunca vamos a dejar de hablar, pero a veces olvidamos un poquito porque no habla la palabra de Dios mucho acerca de José. Habla poquito y las pocas veces que habla tiene partes interesantes y que nos ayudan a ver. ¿Por qué?
porque dijimos en el tema de este día, ¿está cerca de Dios o está Dios con nosotros? Y los momentos de crisis cuando llega esta pregunta. Vemos en la historia de este día y encontramos a un hombre que se encuentra en crisis. Un hombre que se encuentra en crisis porque su matrimonio está en crisis en ese momento. ¿Por qué en crisis? ¿Y por qué digo matrimonio? Tal vez podríamos pensar, pero si todavía no llegaban a casarse, pero cuando en la antigüedad ellos se comprometían o se prometían, eso para Dios, para la gente ya era un matrimonio. A pesar de que aún no vivieran juntos, para Dios ya era un matrimonio porque ya estaban comprometidos. Entonces, ¿cómo viene la crisis a José y al matrimonio? Cuando se entera que su mujer, su esposa, su prometida, está embarazada. Y podríamos escuchar a María diciéndole, pues tuve esta visión, vino el ángel y me dijo que el Espíritu Santo ha concebido y que yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Y José decir, ¿en serio? Pues eso está muy, muy raro, ¿verdad? Y entonces ese pensamiento de José que está ahí deambulando su cabeza hace que entre en una crisis porque él sabe que él no tuvo nada que ver con María. Sabe que están prometidos, sabe que ya es un matrimonio y sabe que entonces si él no estuvo con ella, entonces ella lo engañó. Por más que María le pudo haber dicho que el ángel se le apareció, para su mente es María me engañó. Ella faltó a nuestro compromiso, faltó a nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio está acabándose aún antes de vivir juntos. Y entonces él está pensando, dice que él es un hombre justo y está pensando en abandonarla. Podríamos pensar, pues, qué malo, ¿verdad? Tal vez. Pero tenemos que ver la situación de que se encontraba en esa época. Si él decía que María estaba embarazada y que él no había cometido ese acto, significaba que María tenía que ser llevada ante la ley y entonces sacada fuera de la ciudad y apedreada hasta la muerte. Cuando José, que dice que es justo, nuestro texto, dice que él se va a ir y dejarla, está tratando de echarse la culpa para él, decir, pues él está casado ya con ella, a pesar de que todavía no viven juntos, pero él ya tuvo relaciones con ella y entonces el hijo que ella está esperando es de José, pero él simplemente se marchó. Y así estaba protegiendo tanto la dignidad de ella como su vida, como la del bebé también. Entonces un hombre justo que trata de que toda la desviación de mirada sea hacia ella, hacia él, y entonces todavía podría quedar duda, ¿verdad? Todavía podría quedar duda de por qué él se fue y dejó a su esposa embarazada. En ese momento de crisis, cuando él está con esos pensamientos de abandono, de lo que va a pasar adelante, de qué es lo que va a hacer él, de qué es lo que va a pasar con María cuando se vaya, de qué es lo que va a pasar con el bebé, Dios está al pendiente y quiere solucionar esa crisis. Y dice, envía un ángel, y ese ángel se le revela en sueños y le dice, no temas recibir a María, porque lo que en ella está, lo que ella en el vientre tiene, no es un hijo de cualquier persona, sino es del Espíritu Santo. Y entonces, dice, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de José? Tal vez después de no haber podido dormir hasta tener el sueño, pudo dormir placenteramente, porque ahora su alma estaba tranquila. Ahora sabía que su mujer no lo había engañado, ahora sabía que el propósito de Dios estaba ahí. Y una de las cosas interesantes que a veces también no tomamos en cuenta, las palabras del ángel que le dice, José, hijo de David, son tan importantes porque le está recordando en ese momento que él es hijo de David y que de la descendencia de David viene el Salvador. Y entonces ahí sigue acabándose toda duda de lo que estaba pensando y lo que estaba planeando hacer. José, hijo de David, de ti, de tu descendencia, viene el Salvador. Ahí se acabaron todas las dudas y él dice,
despertando, tomó a su mujer, se casó con ella y tuvieron pues el matrimonio que tenían que haber tenido. Ya no hubo un señalamiento para María, ya no hubo nada, sino que todo transcurrió muy normalmente. Normalmente en cierta forma, porque todavía sabemos un nacimiento virginal, una concepción virginal. Algo que también podemos pensar y decir, pues eso para nuestra razón no alcanza, no cabe nuestra razón. Que una mujer virgen pueda concebir y tener un hijo, eso no está en el razonamiento de la gente, ¿verdad? Y por eso muchas veces mucha gente trata de quitar todo esto y decir, pues es solamente algo para que trataran de concordar las cosas con el Antiguo Testamento, pero lo que Dios prometió en ese momento acá es lo que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y lo interesante en la historia del Antiguo Testamento también es que cuando Dios le quiere mostrar a Acaz que Él está con ellos y que va a ayudarlos aun cuando sus enemigos están pronto y cerca de ellos, Acaz dice, no quiero pedir la señal, porque él en mente tenía pensado pedir ayuda a otro país para que les apoyase en esa guerra que estaban teniendo. Pero entonces, aun cuando él no quiere la señal, dice, pues van a ser molestos todavía. Dice, Dios mismo va a enviar señal. Aunque ustedes no la pidan, Dios va a enviar señal. Y viene esta profecía de una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y uno de los nombres, y bien importante que vamos a ver un poquito más adelante, es lo que dice, será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero entonces siempre decimos, el pecado de todos los de allá afuera, el pecado de las personas que vimos en la Biblia, las dudas, las incertidumbres que hay en las personas, la que hubo en José tal vez, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos aplicar y ver la parte negativa, la ley de Dios en nuestra vida de acuerdo a este texto? Primeramente, piensa en ese momento que has tenido crisis. Un momento de crisis en tu vida. Y tal vez puedes decir, yo he tenido uno o he tenido varios, pero piensa ese momento en el que pensabas que no había salida. Un momento fuerte de crisis, no hay salida, no hay oportunidad. Y piensas, ¿en realidad Dios está conmigo? ¿En realidad Dios está aquí? ¿En realidad Dios ve mis necesidades, mis dolencias? Piensa en ese momento de crisis y entonces, cuando estamos en momentos de crisis, es fácil para nosotros tomar malas decisiones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en esos momentos no hemos tomado malas decisiones porque pensamos que lo que yo creo, lo que yo he experimentado en mi vida es lo más adecuado para esta situación? Y hasta el último digo, y bueno, a ver, hay que ver si Dios lo permite que sea así, ¿verdad? Pero hasta el último volteamos a ver a Dios. Y lo que normalmente querríamos hacer es ir ante Dios, orar a Él, pedirle su dirección, leer su palabra y de ahí esperar que Dios nos ayude a que podamos tomar la mejor decisión, la decisión más adecuada en ese momento de crisis. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, nosotros nos sentimos abandonados por Dios, nos sentimos que Dios no está con nosotros, pero entonces, ¿cuándo está con nosotros? Como dije en un principio, a veces vamos a escuchar a las personas decirnos, es que si tú vas a la iglesia, Dios va a estar contigo. Si tú lees la palabra de Dios, va a estar Dios contigo. Si tú ayudas a tu prójimo, Dios va a estar contigo. Si tú haces buenas obras, si tú te portas bien, Dios va a estar contigo. Por el otro lado, si tú haces lo contrario, Dios no va a estar contigo. Si tú ni vas a la iglesia, si tú ni lees la Biblia, si tú no ayudas a la gente, entonces Dios no va a estar contigo. Pero entonces, ¿qué podemos ver en la historia del pueblo de Israel? ¿Estuvo siempre el pueblo de Israel con Dios para que Dios estuviera ahí? Los personajes, aún los grandes personajes de mucha fe en la palabra de nuestro Dios, ¿estuvieron siempre cerca de Dios para que Dios estuviera con ellos? Muchas veces se apartaron, muchas veces hicieron lo malo. Y piensa, cuando has pecado, cuando has hecho lo malo, ¿se apartó Dios de ti? ¿Se apartó Dios de mí?
Al contrario, ahí estaba Dios, jalándonos, guiándonos, ayudándonos para que nosotros regresáramos, para que nosotros volviéramos a su palabra. Y a veces, hasta aún las tribulaciones, yo a veces digo, las tribulaciones a veces las veo como jaloncitos de orejas de Dios, ¿verdad? Que obviamente nosotros a veces tenemos consecuencias de nuestros pecados, de nuestras acciones equivocadas, pero a veces veo que también Dios utiliza ese tipo de cosas como un jaloncito de orejas, como a veces hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Para que no sigan haciéndolo alguna cosa equivocada, pues un pequeño jaloncito ayuda a que ellos puedan pues regresar a la forma buena. Y a veces Dios, cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos yendo camino al infierno, nos pone algo bien difícil. A veces es un jaloncito pequeño, a veces es un jalón fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere que nosotros vayamos hacia Él. Quiere que nosotros veamos que aún en esos momentos, aún cuando a veces no nos importa hacer cualquier cosa porque pensamos que Dios está lejos, aún está ahí. Aún está en medio de nuestras fallas. Y cuando está en medio estamos diciendo porque quiere ayudarnos, porque quiere rescatarnos. ¿Cuál fue el propósito de enviar a su Hijo Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito de enviar al ángel tanto con José como con María, con los pastores? Fue mostrar que su Hijo venía al mundo. Fue mostrar que aun cuando el mundo se encontraba en tinieblas, aun cuando el mundo estaba lleno de pecado, Dios estaba ahí, ayudándoles, enviando a su propio Hijo, porque dice, se llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo. Jesús, el nombre en hebreo es como, más o menos se pronunciaría como Yeshua, y significa Dios salva. Entonces, el nombre apropiado para nuestro Señor porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero también dice que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, Dios mismo encarnado en una virgen, haciéndose como tú y como yo, pero sin pecado. ¿Para qué? Y ahí vemos el propósito de nuestro Señor Jesucristo, para cargar con nuestros pecados, con tus pecados y los míos, pero también para darnos el perdón de ellos, para darnos un lugar en los cielos. Ahí vemos a ese Dios con nosotros, Dios contigo, Dios conmigo. No hay, dice también la palabra de Dios, que no hay un solo rincón del que nos podamos esconder de Dios. Y así que aun cuando nosotros queremos escondernos de Dios, Dios está en todos lados. Dios ve nuestro pecado, Dios ve nuestras fallas, pero también ve que ha puesto la fe en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y vemos la encarnación, tal vez nuevamente pensamos en nuestra razón y decimos, ¿cómo fue esto? Y decimos, eso nuestra razón no lo alcanza a entender. Pero la fe que tenemos se maravilla en el gran poder de Dios y en el amor que tuvo al encarnar a su Hijo para nuestra salvación. Y nos maravillamos en estas épocas, ¿verdad? Al recordar que Dios mismo se hizo humilde haciéndose un hombre para sufrir por nosotros. A veces nosotros no nos gusta sufrir por otras personas, ¿verdad? A veces como padres llegamos a sufrir por nuestros hijos, pero no nos gusta que nosotros tengamos que sufrir por causa de otras personas. Ahí está el amor de Dios, sufriendo por ti y por mí. Y después dice, porque Él salvará a su pueblo. Y decimos, ¿quién es su pueblo? Si Dios está con nosotros y ha dado a su Hijo para nuestro perdón, en ese momento nos ha hecho su pueblo. A pesar de que no somos judíos, no estamos en esa región y no vimos todos los profetas que envió nuestro Dios, todavía tú y yo somos parte de su pueblo porque hemos sido rescatados por parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Tú y yo somos pueblo de Dios y hemos sido salvados por nuestro Dios. Estimados hermanos en Cristo, ¿está Dios con nosotros? Sí, está Dios con nosotros. ¿Qué nos motiva esto al saber que Dios está con nosotros? Pues a preocuparnos por nuestra salvación, ¿verdad? Esa salvación que ganó nuestro Señor Jesucristo. A seguir meditando en su encarnación. A seguir meditando en lo que hizo para nuestra salvación. Pero también a seguir buscando a aquellos que no tienen aún conocimiento de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es lo que nos motiva cuando está Dios aquí. Y lo está en este momento y en cada momento. Que Dios nos ayude a que cada momento en que pases crisis, en que estés en una situación difícil, veas, no estoy solo, aquí está Dios conmigo. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.